Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 232 de un curso de milagros. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía, desde su sabiduría, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. ¿Qué nos recuerda esta lección? Como ustedes han visto, el curso de milagros es un poco repetitivo, pero pues para nuestra mente humana, digo, me uno, pues hay cosas que son repetitivas y nunca nos molestan, como por ejemplo todos los días prácticamente tenemos una rutina, pero además si estamos en un proceso de separación, todos los días tenemos los mismos pensamientos, desde pequeños alimentamos las diferentes creencias y no nos parece rutinario porque nuestro cerebro está acostumbrado a eso, ¿cierto? Entonces escuchamos frases como el dinero no sale de los árboles y uno se lo cree, los hombres son infieles o las mujeres son infieles, los amigos no existen y uno se lo cree y se alimenta de eso. También si tú ves los medios de comunicación, llámese como sea, ya sea la televisión, las mismas redes sociales, siempre te recuerdan que no eres lo suficiente. Entonces, estás siempre no estás en tu peso ideal, no eres lo suficientemente alta, no haces el suficientemente ejercicio, no comes lo suficientemente saludable, no tienes el suficientemente estudio, todo, tú nunca eres suficiente. Entonces, eso hace que hayamos alimentado diariamente nuestros pensamientos con esa información, y esa información lo que hace es alimentar el mitote. De hecho, si ustedes se meten a TikTok, a YouTube, a lo que sea, los influencers que generan X cantidad de seguidores haciendo cosas, digamos que no generan ninguna alta vibración, ¿cierto? Que a veces uno dice, terrible, porque imagínense que toda la creatividad que nos dio Dios para esto, pues terrible, ¿no? Entonces, pues ese es el juzgamiento, digamos, humano, quizás le sirva a mucha gente, pero a veces perdemos tiempo, eh, digamos, en esas redes sociales en donde nos recuerdan pues, que nos salimos de la realidad para ver cosas que no nos suman, que al contrario nos restan, ¿no? Hay unas bromas muy pesadas, hay una forma de decir qué es lo que tienes que usar, qué es lo que no tienes que usar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos alimentando en nuestra mente. Por el contrario, el curso de milagros lo que nos recuerda es, recuerda que tú eres amor. Y nos lo dice de una u otra manera, ¿cierto? Pero además nos recuerda que somos hijos del Padre Celestial y que somos su más hermosa creación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos sus hijos, estamos hechos a su imagen y semejanza y correspondemos a todos los atributos que vienen del amor. Partiendo de eso, siempre nos toca recordar algo. El curso de milagros dice que un pensamiento fue el que nos creó, ¿cierto? Y que una de sus ideas, digámoslo así, se le olvidó reírse de una idea que tuvo. Recordemos que el Padre Celestial se expande a través de nosotros, se fractaliza, no se divide, se fractaliza. Y en cada uno de nosotros vive diferentes experiencias, pero que además, pues que esas experiencias nosotros podemos elegirla desde la mente recta, que va unida al Padre Celestial, y que es el recuerdo del amor que nosotros somos, o desde el ego que nos confunde y nos lleva al miedo y que nos hace creer que solamente somos el 1%, ¿cierto? Y que cuando muchas veces tomamos el ego como no se debe, porque el ego no es un enemigo, pues tenemos miedos que hablábamos ayer que no son unos miedos reales. ¿Como cuáles? Ay, no voy a alcanzar mi meta en el gimnasio, si yo no soy bonita no me va a querer nadie, si no hago esto nadie me va a querer, yo tengo que sacrificarme, cosas así. ¿Para qué debería estar el ego, digamos, siendo amigo de nosotros? Cuando el ego nos dice, no vayas tan rápido, Alejandra, mira, hay un semáforo en rojo, no te puedes pasar, ¿sí? Ahí son miedos reales porque
Él lo que Él está cuidando es mi biología. Recordemos que tenemos diferentes constituciones, digámoslo así, dentro de nuestro cuerpo. La primera es la biología, ¿cierto? Está la parte emocional, la parte espiritual, etcétera, y vamos avanzando a otros planes, ¿cierto? Entonces tenemos esa mezcla de biología que nos dice cómo actuar, tenemos ese ADN que nos dice qué pasó en nuestra familia, y hemos colocado ejemplos como si tú hubieras nacido en una tribu o en una comunidad donde se come con la mano, ¿cierto? Y toda la vida comiste con la mano, como en las comunidades árabes, algunas veces, como en comunidades africanas, en la India, en diferentes partes, se come con las manos. Si tú llegaras y tuvieras X cantidad de años, pongamos 40, y tuvieras que comer de otra manera, tu biología lo miraría como raro. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, ¿cierto? Porque la biología hace eso. Pues así nosotros hicimos la biología con nuestra mente y nos acostumbramos a que no seamos lo suficiente, de que siempre estemos en comparación con los otros, de que siempre creamos que tenemos que hacer algo. Y entonces se nos olvidó que lo más importante es el ser y que tenemos que enfocarnos en el hacer. Entonces yo tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor pareja, tengo que ser la mejor estudiante. Siempre estoy buscando ser la mejor, pero la mejor que otros. No estoy buscando una versión mejor de mí misma. Entonces, lo que nos dice esta parte que dice permanece en mi mente todo el día, Padre mío, es coger estos pensamientos y toda esa información que nos llega, ¿cierto? Y yo digo que nos bombardea, que no nos hace bien porque nos toca fibras que hacen que nunca nos sentamos felices con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos, ¿cierto? Y que, por el contrario, elijamos, ¿cierto? Seguir la voluntad del Padre Celestial, que fue lo que hizo Jesús. Jesús no fue un líder, Él siguió la voluntad del Espíritu Santo. De hecho, su palabra es hágase tu voluntad y no la mía. Siempre hágase tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Resulta que el Padre Celestial es energía, ¿cierto? Esa energía divina que traspasa todo, y todo está hecho de energía: los árboles, el reino vegetal, el mineral, el animal, nosotros, el río, el agua, el sol, el aire, todo lo que construimos tiene una energía divina porque le ponemos ahí todo. No hay nada fuera del Padre Celestial. Pero esa energía no se nota, entonces tú lo ves y tú ves es materia. Pero los científicos dicen que esos átomos están, digamos, hay unas partes en donde hay vacíos, y lo que ocupa eso es la energía divina del Padre Celestial. Partiendo de eso, recordemos que hay un proceso de creación que es pensamiento, emoción o emisión de energía, que en este caso es el amor, una palabra, hagamos el hombre, y una acción que fue ponernos acá. Resulta que como el pensamiento es a futuro, pues ese pensamiento está puro, inocente, porque el Padre Celestial lo pensó así. ¿Sí? Él no se levanta un día y dice, vamos a mirar qué está haciendo la Alejandra esa, y cada vez que haga mal le pongo un chulito rojo. No, Él simplemente me ve perfecta en mi estado de evolución, y te ve perfecto a ti, nos ve perfecto a todos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues unirme a ese pensamiento para sentir el amor incondicional que es Él, pero sobre todo para sentirlo yo. ¿Y cuál es ese amor incondicional? Aceptar que yo soy suficiente tal y como soy, pero además reconocer algo, y el curso de milagros es muy bonito. Él nos dice que podemos hacer la siguiente oración, que a mí me ha funcionado mucho, y es: Espíritu Santo, llévame a donde tenga que ir, preséntame las personas con las que tenga que hablar, pon en mi boca las palabras que tenga que decir, y ayúdame con mis actos a hacer la sagrada voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque estoy en ese proceso de creación, y entonces a veces fallo, sí, muchas veces cometemos errores de pensamiento, pero te das cuenta y puedes corregirlo a través de decir: Espíritu Santo, repara este error de pensamiento y ayúdame a actuar en una próxima oportunidad desde el amor, ¿cierto? Porque a veces pues a uno se le chispotea, como dice el Chavo del Ocho, ¿cierto? También es importante recordar algo. Hay una de las cosas que nos hace muy humanos es el agradecimiento y es la alegría, ¿cierto? Entonces,
a veces no agradecemos haber actuado desde el amor, no agradecemos ciertas cosas porque creemos que fueron para nuestro daño, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que han sido para bendición de nosotros. Entonces, seamos agradecidos como si ya lo tuviéramos. De hecho, Neville Goddard, si ustedes lo quieren seguir, es de Bahamas, y él decía que siempre deberías estar agradecido y dar las gracias como si ya lo tuviera, ¿cierto? Entonces, tú debes decir, por lo menos yo lo digo, si quieres me puedes seguir, si no, hazlo a tu manera, y es gracias, Padre, por esta experiencia. Gracias, Señor, porque sé que todo es para mi bien. Gracias porque estás limpiando cualquier error de pensamiento que yo haya tenido. Gracias, Señor, por estar en mi pensamiento. Gracias porque todo lo que ha pasado es perfecto. ¿Y qué haces con ese agradecimiento? Pues estás diluyendo, digamos así, los errores de pensamiento, porque no estás juzgando, estás agradeciendo. Y pasamos del modo queja, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué el otro me hizo? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi abuelito? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué el presidente? Estás de modo así a decir, gracias, Señor, ayúdame a verlo desde el amor. Gracias, Señor, ayúdame a sentirlo como tú lo sentirías. Gracias, Señor, ayúdame a que tú estés en mi pensamiento y ayúdame a elegir. Hemos dicho también, por ejemplo, que la teoría del desdoblamiento del tiempo de Garnier, ¿cierto? Que es alguien muy importante en esa teoría, nos dice que es necesario que vayamos y le digamos a nuestra fuente, digámoslo así, que nos muestre nuestro mejor futuro. Pero recordemos que ese mejor futuro lo estamos creando desde acá, ¿cierto? ¿Y por qué lo estamos creando desde acá? Porque el pasado ya lo creamos desde el pasado. El futuro se crea desde el presente. ¿Y cómo se crea? Cuando tú emites emociones o emisiones de energía desde el amor. Entonces, el agradecimiento es uno, la alegría, ¿cierto? Cuando tú te puedes reír de un problema, ¿cierto? Decir, ay, ya que me pasó, ¿cierto? Me ha pasado y les cuento algo que es de verdad un milagro y veo milagros en mi vida. He viajado a países en donde se necesita visa, ¿sí? Y que en internet dice que no se necesita visa. Entonces les voy a contar una historia y se van a reír como yo me reí, porque pues mi esposo me dice, Ale, averigua si necesitan visa para tal país. Entonces yo averiguo y resulta que me dicen que no. Entonces yo estoy muy contenta, muy feliz porque no necesito visa. Y cuando llego a Londres, ¿cierto? A hacer tránsito para irme para los Emiratos Árabes, para Dubái, me dicen, tú no tienes visa para Dubái, no te podemos dejar pasar. Claro, yo no sabía si reír o llorar, pero yo simplemente dije, bueno, lo que Dios quiera será. El problema es que mi esposo y yo compartimos las maletas y todas iban casi facturadas a mi nombre y él trabaja con los elementos que llevaba en la maleta. Y cuando pues si me devuelven las maletas, y yo solamente dije, lo que Dios quiera será, igual tenemos que solucionar esto. Bueno, pues oh, qué sorpresa que aparece un señor de Iberia, ¿cierto? Que habla español, claro, y nos ve y son como la 1 de la mañana y él los ve y dice, ¿qué les pasa? Entonces yo digo, no, lo que pasa es que imagínate que pues no saqué visa para Dubái y no me van a dejar pasar porque yo no puedo pasar por esta aduana, por este tránsito. El señor se ríe y dice, ¿sabe que ustedes me cayeron bien? Y mi esposo pues estaba, porque él es ansioso y él iba al baño, él respiraba, él se angustiaba porque era una sorpresita que él me tenía y era un regalito que él me tenía. Entonces cuando dice en serio, y él llama a un amigo en otro país y dice, me das la clave para que ella pueda pasar. Ahora, si no te dan la visa en Dubái, ya te devuelven, pero tú puedes pedirla allá. Y yo quedé como, ¿en serio? El señor mete la clave y yo puedo pasar porque pasas por un torniquete como el de los buses y pasas la aduana y ya yo entro y yo, wow, me subo al avión y normal. Cuando llego a Dubái hay muchas personas, ¿sí?
Entre esas personas de la India, personas de Francia y yo colombiana. Yo dije miércoles, ¿sí? Y me la dieron realmente a los 15 minutos. Fui a la primera que me la dieron. Hay gente que llevaba 3 horas, 5 horas y me la dieron. Entonces mi esposo me dice, yo no sé cómo tú haces. Y no es que yo haga nada, simplemente yo aprendí hace mucho tiempo a través de los sufrimientos, a través de la pérdida de energía que tuve, a través del dolor, porque lo aprendí en ese momento, porque mi elección fue dolor, ¿sí? Que todo pasa para bien. Entonces yo simplemente le dije, Señor, si no quieres que yo vaya perfecto, te doy las gracias. Si tú quieres, tú moverás las cosas. No voy a hacer absolutamente nada. Te entrego todo. Gracias, Señor, porque me trajiste hasta acá y porque me permitiste pensarlo y vivir en el sueño, en el pensamiento, que es lo que dice Neville Goddard. ¿Qué dice Neville Goddard? Que como nosotros tenemos un superpoder, que es la imaginación, que cuando tú te imagines tu futuro, te lo imagines de la forma más maravillosa, le pongas color, le pongas toda tu energía. ¿Por qué? Porque pasa una cosa, si sucede, pues lo has vivido 2 veces, en tu mente y en carne, digámoslo así. Si no sucede, ya lo viviste una vez en la mente y ya fuiste feliz. Y entonces subiste tu energía. Entonces, yo aprendí en muchas situaciones, todavía me falta, ¿sí? Pero en muchas situaciones en decir, gracias Señor, porque sé que es tu voluntad. Gracias, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Ir y decir que es que la página de internet es mala, que por culpa de las normas de Dubái, que por culpa de mi esposo no ser más pilo y hacerlo, porque por mi culpa no. Yo simplemente tengo que aceptar que en la vida todo pasa, pero que yo soy co-creadora, porque yo le pongo una energía a esa acción. En la energía de Señor, te entrego todas las manos. Tú eres el rey del universo, tú tienes infinitas posibilidades, tú eres el rey de los milagros. Yo no soy sino una chispita divina de ti. Ahora estamos en unidad, tú puedes hacerlo todo. Ahora, si no voy a ir, pues tampoco puedo ir y no pasa nada. Entonces, es importante que nosotros estemos agradeciendo y agradeciendo por lo que se da y por lo que no se da, porque a veces nosotros solo agradecemos cuando nos va bien, pero cuando creemos, ¿cierto? Porque eso también es una creencia, que es algo malo para nosotros, no agradecemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo en el momento que estuve muy triste, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué este hombre no me quiere? Si yo soy buena, si yo soy fiel, soy juiciosa, soy trabajadora, soy joven, soy bonita, marcho. Pero ¿por qué tú eres malo conmigo, Dios? Ahora, después de que pasé todo ese dolor, esa tristeza, esa rabia, peleé con Dios, con la vida, tuve que hacer 50.000 cosas, terapeutas católicos, terapeutas funcionales, terapeutas de todo, y llegar acá a través, digamos, de mi propia alma, que me enseñó el curso de milagros, que me enseñó la filosofía pitagórica, que me mostró la bioneuroemoción, que me mostró la cábala, que me mostró que todas las cosas que tú hagas para conectarte con tu Padre Celestial, desde la religión, desde el catolicismo, desde una oración, desde un mantra, todo sirve, porque eso te sirve estar en unidad, y cuando estás en unidad estás en paz. Y el estar en paz es recordar que tú eres, que no eres lo que haces, sino que tú eres, que no necesitas hacer nada, porque la vida todo lo hace. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice, que me parece muy bonito, que dice, ni los lirios, ni el rey Salomón se vistió tan bonito como los lirios del campo, ¿cierto? Y los pájaros comen y beben y ahí están. Entonces, pues la idea es que mantengamos esa mente recta con el Padre Celestial. Y hay otra parte que me parece interesante, y es cuando vayas a actuar, sobre todo en cosas grandes. Pregúntate si el Padre Celestial lo haría así. Pregúntate si lo hablaría así. Pregúntale si lo actuaría así. Y pregúntale si lo sentiría así. Y entonces cuando tú dices, si yo soy hija del Padre, ¿cómo debería actuar? ¿En contra o a favor? ¿O en unidad? Entonces cuando yo le doy permiso a que el Padre Celestial obre a través de mí, pues es Él, no soy yo. De hecho, no soy yo la que hago estas lecciones. Por eso ponemos todo en manos del Espíritu Santo, ¿vale? Pues nada, nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.